Y pues ya estamos aquí muy honrados con la presencia del chef Hagasawa. Bienvenido, chef. Buenos días. Y nuestra subchef, Miroslava Zúñiga. Bienvenida, chef. Muy buenas. Chef, cuéntenos qué es lo que nos va a presentar el día de hoy. El día de hoy vamos a empezar con un tempura que mixto, en el cual, bueno, las verduras que tenemos el día de hoy son pues, básicas que pueden encontrar en cualquier lugar, algún supermercado, y pueden adaptar las mamás de casa en cualquier lugar. Perfecto, perfecto. Chef, el tempura es un platillo tradicional japonés. ¿Cuál es la característica de...? No, al contrario, chef. ¿Cuál es la característica de un tempura? Por ejemplo, lo crujiente de la textura, ¿tiene que ser crujiente? Sí. Ah, perfecto, chef. Ok, bueno, ¿qué les parece si mientras pues vamos a ver los ingredientes para comenzar? Y ok, para preparar nuestro tempura mixto, vamos aproximadamente para 6 personas, vamos a necesitar 400 gramos de harina, una taza de agua, una cucharadita de polvo para hornear, una yema de huevo, y para cubrir con tempura vamos a necesitar 10 piezas de camarón jumbo, una cebolla rebanada en aros, 2 piezas de hongos chicos, una zanahoria y aceite para freír. Y ya solo para servir, salsa de soya preparada. Al gusto, nada más. Perfecto, chef. Pues, ¿qué le parece si vamos comenzando? Y nos van platicando un poquito más. ¿Por qué empezamos, chef? Perdón. Preparar masa. Perfecto, la masa. La masa prácticamente viene siendo harina tradicional. ¿Podemos conseguir alguna en especial? Sí, de hecho usted puede conseguir en cualquier tienda asiática o de japoneses específicamente este tipo de harina. Lo puede encontrar muy fácilmente. Perfecto. Algo que platicábamos fuera del aire, Miroslava, es muy importante la temperatura. Cuéntanos al respecto de... La temperatura es muy crucial en el tempura, ya que eso nos va a ayudar a que se sellen todos los sabores de cada alimento y nos ayuda a potencializar en el momento que uno degusta no solamente el sabor, la crujiente y lo que es la esencia de cada uno de estos platillos. Perfecto, Miroslava. Ok, entonces me voy con usted, chef. ¿Qué es lo que vamos preparando ahí? Tenemos entonces huevo con agua muy fría y mezclamos harina. Harina la vamos incorporando, ¿verdad, chef? Sí, no tanto mezclar. Ah, perfecto. Algo que es importante no mezclar para no estimular el gluten. ¿Es correcto, chef? Perfecto, ok. Y del otro lado, Miroslava, tenemos las verduras. ¿Nos podrías platicar más o menos qué es lo que podríamos como empezar a preparar? Pues, bueno, en específico el camarón, que bueno, todos lo conocemos. Lo más fácil y más rápido para una ama de casa sería limpiarlo. Le quitamos la cáscara. Sí, le quitamos la cáscara. Esta es una presentación y solamente es para quitar el exceso de... Perfecto, el intestino, en la parte de arriba que tenemos el intestino, es importante limpiarlo. Pásamelo, chef, yo lo tengo de este lado. Perfecto. Chef, nos comentaba, platíquenos en lo que Miroslava nos hace favor de limpiarnos. Estos palillos, ¿cómo se llaman? Este palillo para tempura. Palillo para tempura, nos platicaban que usted mismo los talló. Ay, eso es increíble. Ok, chef, ¿qué le pasó? Usted dígame. Harina, usted dígame. Ah, perfecto, las vamos a camar como una especie de rebozada en harina. Hay que platicar que este paso es importante porque si no lo llegamos a hacer, no se nos pega bien la tempura, ¿verdad, chef? Se despega totalmente. Ahora, de este lado, el aceite, ¿a qué temperatura debe estar? ¿Muy caliente, tibio? Se recomienda 180 grados, pero pueden observar muy fácilmente, echar una pequeña gota. Si tarda mucho en subir, obviamente está muy frío el aceite, y si sube demasiado rápido, está demasiado caliente y se va a quemar. Entonces preferimos que suba tanto un poco, no muy lento ni muy rápido. Perfecto, es como una técnica para que nosotros chequemos sin necesidad de un termómetro. Así ¿verdad? es. Perfecto, aquí observamos. La característica principal son esas gotitas que nosotros le ponemos en la parte de arriba. Esto es muy tradicional, chef, es algo muy clásico. Sí. ¿Qué otro tipo de ingredientes nosotros podríamos ponerle, por ejemplo? Pescado blanco. Pescado. Tiene que ser blanco. Sí. Que no sea azul, que no tenga nada de grasa. Y también salmón y Perfecto. calamar. Calamar también. Perfecto. Ok, entonces podemos empanizar camarón
papa, cebolla. ¿Qué les parece si en lo que vamos aquí terminando el procedimiento, pues vamos a ver los ingredientes y terminamos en la presentación? Ok, para preparar el tempura mixto, vamos a necesitar para la tempura 400 gramos de harina, una taza de agua, una cucharadita de polvo para hornear, una yema de huevo, para cubrir la tempura 10 piezas de camarón jumbo, una cebolla rebanada en aros, 2 piezas de hongos chicos, una zanahoria y aceite para freír. Y ya nada más para servir la salsa de soya preparada al gusto. Y ya nada más vean qué presentación. Aquí nos hicieron favor de traernos opcional, algo que consumen muy tradicionalmente en Japón, pero los ingredientes que podemos utilizar precisamente son los que vienen en la receta. Perfecto. Pues muy bien, chef. Increíble presentación. Vean nada más qué bonito queda. Muchísimas gracias, chef. Muchísimas gracias.